cualquier pregunta. Pues muchísimas gracias y pasamos entonces al turno de preguntas. Y tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Moro, por su comparecencia esta tarde en la Comisión de Investigación del ERA. Algunas de las cosas que pensaba preguntarle ya nos las ha aclarado usted, aunque voy a insistir en un asunto. Parece que tiene usted un conocimiento amplio de la realidad del ERA, puesto que fue letrado durante un periodo bastante largo de tiempo. Sin embargo, usted sabe que ha sido convocado exclusivamente como responsable de la Secretaría General Técnica de la Consejería. Y yo quería preguntarle, como secretario general técnico, ¿usted qué relación guardaba con el ERA? Porque las funciones, entiendo, de un secretario general técnico tienen que ver con la consejería, no tanto con el organismo autónomo que tiene, bueno, pues sus propios gestores, también sus propias vías de control, etcétera. Bueno, evidentemente la función de un secretario técnico fundamentalmente es la de prestar apoyo jurídico, es, digamos, como, utilizando una metáfora, como la sala de máquinas de un barco, ¿no? Es el que, digamos, está ahí abajo en un... Además, físicamente la consejería era así, porque estamos en el sótano, el que pone en marcha los mecanismos administrativos para facilitar el funcionamiento de la consejería. Y no solo de la consejería, sino también de sus organismos dependientes. Entonces, en ese sentido, nosotros, respecto al ERA, no hacíamos propiamente de sala de máquinas, sino que éramos un poco, apoyábamos en alguna cuestión concreta que se nos planteaba desde el ERA. La verdad es que fueron muy pocas durante mi etapa, porque el ERA, bueno, tenía una... aunque tenía carencias evidentes en materia personal, que ya han salido aquí varias veces en esta comisión, pero sí tenía gente con mucha experiencia que llevaba fundamentalmente las áreas de personal y de régimen jurídico económico. Entonces, y aparte había una serie de técnicos que llevaban 2 o 3 años ya trabajando allí, de jurídicos, bueno, en fin, que nosotros como Secretaría Técnica, propiamente en esa área de apoyo jurídico y técnico, no prestamos demasiado apoyo en la legislatura porque no se nos pidió. Si nos hubiera pedido lo hubiéramos prestado. Salvo en un tema que fue clave en la legislatura, que fue la puesta en marcha del régimen de liquidación o el decreto de precios públicos en concreto, que se aprobó en noviembre de 2011, donde esa fue una responsabilidad mía como secretario técnico, tramitar esa norma con el apoyo de mis técnicos de la Secretaría Técnica, lógicamente, y del ERA, en fin, ahí trabajamos todos en conjunto. Ahí hubo una relación mucho más fluida y directa con el ERA porque, como ya salió en esta comisión, había cuestiones muy relevantes que había que abordar en ese decreto, ¿no? Fue una etapa, yo creo, una elaboración normativa que fue muy larga. Arrancamos el decreto a principios de 2010 y bueno, se prolongó hasta finales de 2011 la aprobación. Entre medias, pues hubo que llevarlo a los comités asesores de bienestar social, de la discapacidad, a la CEBA, en fin, hubo una serie de trámites, hubo alegaciones de consejerías y luego, sobre todo, después de aprobarlo, hubo que ponerlo en marcha, que fue realmente complejo. Ya digo, él era un sujeto afectado por ese decreto muy importante, pero también lo era la discapacidad, por ejemplo, que a nivel de mi ocupación como secretario técnico me dedicó mucho más tiempo, porque quiero decir, había más problemas ahí en ese ámbito de la discapacidad. Bueno, era suponía la imposición de un régimen de participación de estancia para muchos usuarios por primera vez, porque no había copago en muchos centros, había diferentes regímenes. Bueno, fue una etapa realmente muy compleja y difícil, ¿no? Ese fue el ámbito de relación más importante que tuve con el ERA en ese periodo, al margen de luego, bueno, pues los asuntos que llevaba el ERA al Consejo de Gobierno, de autorizaciones de gasto, de contratos, que lógicamente pasaban por la Secretaría Técnica para llevarlos yo al Consejo de Gobierno, y otras cuestiones que podían surgir, el tema de la comisión de tutelas, dependiendo de la... Este es un tema muy importante que se puso en marcha en 2003 en la consejería, que fue la puesta en marcha, la creación del letrado del anciano. Digo la creación efectiva, porque aunque la ley del anciano del 91 creaba esa figura, no es hasta 2000, en la sexta legislatura, cuando se dota el puesto, se cubre y se pone en marcha los mecanismos de gestión tutelar, ¿no? Entonces, cuando yo era, digamos, eso ya yo ayudé a ponerlo en marcha cuando estábamos en el ERA, pero cuando estaba el secretario técnico, bueno, teníamos que coordinar
con el letrado que dependía de mí, secretario técnico, la gestión tutelar de las personas usuarias de centros del ERA que carecían que no tenían capacidad para regir su persona y bienes y que no tenían representantes legales, ¿no? Entonces había que asumir la tutela, gestionar como hace un tutor, pero la asumíamos nosotros desde la Administración. Y eso fue un área de gestión importante que se puso en marcha por primera vez en esta legislatura y que no ha salido aquí, pero yo creo que es muy importante y tiene bastante que ver, por cierto, con las liquidaciones y todo esto. Y bueno, no sé si le he respondido o me he extendido demasiado. Perdón. No, muchas gracias. Pero efectivamente ha ido usted a un asunto clave, yo creo, en esta cuestión, que es el decreto y la etapa concreta que además usted ocupó el cargo, porque precisamente se acaba de aprobar la ley de dependencia, no existía una normativa específica autonómica para el nuevo régimen y entonces estaba de alguna manera conviviendo ambos y de alguna forma de esa situación compleja se produjeron después las situaciones que ya conocemos, ¿no? Entonces, dos preguntas. Primero, durante ese periodo antes del decreto, cuando ya había ley de dependencia y antes del decreto del 2011, ¿se practicaban las liquidaciones y cómo se hacían? Vamos a ver, la gestión de liquidaciones la realizaba el ERA. Me consta, y bueno, está en la documentación, las comparecencias han salido, y está en el propio informe de la Sindicatura de Cuentas, en el capítulo 10 del informe 2000 de este año pasado, se dice expresamente que entre 2007 y 2011 se suspende la liquidación de estancias. Incluso hay una ley de la Junta que lo cita, ¿no?, en su preámbulo, creo, de 2016, ¿no? Bien, yo cuando llego, lógicamente, cuando asumimos la gestión de la consejería, nos encontramos con una difícil situación, dado que el Estado no había hecho un desarrollo de los principios básicos de la participación económica de los usuarios en el coste de los servicios de la dependencia, ¿no? La ley de la dependencia entra en vigor el 1 de enero de 2007 y si bien el Estado se dio mucha prisa en poner en marcha la ley, en crear los mecanismos de valoración, la regulación de esas cuestiones, pero dejó de lado otro pilar fundamental del sistema, que es cómo participan los usuarios en el coste, porque las prestaciones del sistema no son gratuitas, ¿no? Entonces, bueno, el Estado, en el artículo 14 de la Ley de la Dependencia, establece claramente que la determinación de las condiciones básicas de la participación de los usuarios y la capacidad económica de los usuarios es competencia del Estado, pero nos encontramos que en noviembre de 2008 no había disposición aplicable, de momento, no había ninguna norma del Estado. El 17 de diciembre de 2008 se publica en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo del Consejo Territorial por el que se establecen los principios básicos que han de regir estas dos cuestiones, la determinación de la capacidad económica y la participación de los usuarios en el coste del servicio. Pero, ojo, estamos hablando de que es una recomendación del Consejo Territorial que, como dice el artículo 14, en su apartado 7, me parece, de la Ley de la Dependencia, deberá ser objeto de desarrollo reglamentario por el Estado. El Estado no hace desarrollo reglamentario. Entonces, bueno, esto genera, lógicamente, una inseguridad jurídica tremenda, no solamente para el Principado de Asturias, sino para todas las comunidades autónomas. Es decir, ¿qué hacemos? Es decir, imagínense ustedes, el 1 de enero de 2007... Bueno, el 1 de enero de 2007, lógicamente, es cuando entra en vigor la ley, pero los primeros dependientes supongo que habrán empezado a entrar con la nueva ley a partir de abril o por ahí, digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gestor público que se encuentra con que la ley de la dependencia establece un principio totalmente diferente a la ley del anciano, que es que un régimen de copago, es decir, cuando hay copago quiere decir que pagan dos, el Estado, la Administración y el usuario, mientras que la ley del anciano y anteriormente los decretos desde el año 88 que regulaban el régimen de acceso en los establecimientos residenciales para ancianos establecían un principio de responsabilidad patrimonial del usuario, es decir, el usuario era el responsable primero de asumir el coste de la estancia. Otra cosa es que no tuviera recursos y que la Administración lo pagara. Esto era un principio básico del régimen de liquidación que chocaba frontalmente con la ley de la dependencia. Es decir, en la ley de dependencia ninguna persona
podía pagar el coste del servicio, porque la ley garantizaba que habría un copago. Sería mayor o menor en función de la renta y la capacidad económica del usuario. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Y esto voy a hablar ahora de una etapa inmediatamente anterior a la llegada del equipo de Izquierda Unida a la consejería, y fue la etapa en la que entran los primeros usuarios de la dependencia. ¿Qué se hizo? Pues lo que se hizo sencillamente fue aprobar una resolución provisional. Supongo que la aprobación de la resolución obedecía que no se esperaba que inminentemente hubiera una regulación de estos temas que debería hacer el Estado, y se saca una resolución diciendo más o menos, a grosso modo, bueno, supongo que lo tendrán la resolución en su documentación de esta comisión, pero más o menos lo que venía a decir es que los usuarios que entraran a través de la dependencia en el ámbito del organismo autónomo era, en tanto en cuanto no se regulara el régimen de determinación de la capacidad económica y participación en el coste del servicio, pagarían mensualmente a cuenta el 75% de sus pensiones, excluidas pagas extraordinarias, sin perjuicio de que una vez entrara en vigor ese régimen, se les regularizara económicamente la situación. Es decir, lo que decía esa resolución es que a todos los usuarios que entraran por la vía de la dependencia, de momento se les cobraba el 75%, pero cuando se aprobara esa norma, se les aplicaría esa norma y se procedería a regularizar los pagos. Bueno, lógicamente, eso generó, lógicamente eso inicialmente para los usuarios era beneficioso, pero generaba una situación de cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, ya estoy perdiendo un poco igual me separo de lo que le estoy diciendo. Sí. Sí, usted dice que durante el periodo 2007-2011 se suspendieron las liquidaciones, pero al mismo tiempo dice que había una resolución provisional en la que se les estaba cobrando el 75% a cuenta. ¿Constata que efectivamente se suspendieron durante Vamos ese a ver, periodo? yo no lo puedo asegurar con certeza. Me estoy refiriendo al informe de la Sindicatura de Cuentas que lo dice. Y, por otra parte, la propia ley del 2016 de esta Junta General, en su preámbulo, alude a este tema expresamente, ¿no? Quiero decir, vamos a ver, en parte tiene su lógica el suspender la liquidación de estancias, porque de momento no sabes. Otra cosa serían los residentes que hubieran fallecido antes de la entrada en vigor de la ley de la dependencia. Ahí no había ninguna razón de ser para suspender las liquidaciones. Quiero decir, pero los que entraban de nuevo era lógico que se suspendiera. Yo, por lo que he leído el informe de la sindicatura, yo dejé el ERA en mayo de 2006, ¿no? En esa época se hacían liquidaciones, se lo puedo asegurar porque yo trabajaba directamente en ese tema y hacía yo las liquidaciones, con otros 3 compañeros más. Y entre 2004, que se puso en marcha el sistema de liquidación de deuda, y mayo de 2006, que yo dejé el ERA, se tramitaron aproximadamente unos 800 expedientes de liquidación de deuda en vía voluntaria. Lo que ustedes han visto por ahí en alguna documentación LV son liquidación voluntaria. Entonces, nosotros lo que hacíamos era abrir los expedientes, lógicamente recogíamos los expedientes de 4 años atrás, es decir, empezamos a liquidar en 2000, para que no nos prescribieran, y lo hicimos a un ritmo realmente fuerte inicialmente, ¿no? Porque, ya le digo, el informe de la sindicatura recoge, y esos son datos que están en el capítulo 10º del informe de la sindicatura, que de los 1.513 expedientes, quiero recordar, que se remitieron a vía ejecutiva, en esos 3 años se remitieron más de la mitad. Entonces, bueno, quiero decir que se empezó con fuerza, éramos conscientes del problema que planteaba la prescripción, y, bueno, iniciamos el procedimiento recaudatorio. Lógicamente, la entrada en vigor de la ley de dependencia, y, bueno, yo no sé si otras razones, aquí habrá comparecientes que van a venir después y que pueden explicar lo que pasó en concreto con las liquidaciones allí, pero, bueno, quiero decir, hasta 2006 se liquidó a un buen ritmo, ¿no? Y, bueno, es lo que le puedo decir, vamos. Presidenta, ¿puedo hacer una última pregunta? No, muchas gracias, ha sido muy aclaratorio. Quiero preguntarle una cosa muy concreta en relación con el decreto en el que usted dice que participó muy activamente. ¿Cuál fue la razón por la que en el decreto no se incorporó la cláusula de retroactividad? Porque eso ha causado también muchísimos inconvenientes en relación con esta cuestión.
Ya lo comentó aquí la consejera Noemí, que fue un error, porque no contemplamos esa circunstancia. Hay que decirlo así y con total humildad y decirlo, ¿no? El decreto tenía tal complejidad y tenía tantos matices y tantas cosas que tener en cuenta que no se nos ocurrió pensar qué ocurría con que es ahí donde está el gran problema que se ha planteado aquí y que ha dado lugar, entre otras, a esta comisión y a las dos leyes que aprobó esta Junta General. Está el problema de los que habían fallecido desde la entrada en vigor de la ley de la dependencia hasta que se aprobó el decreto. ¿Qué ocurría? ¿Quién hacía la opción ahí por un régimen u otro? Pues sencillamente no nos dimos cuenta. Es así de claro, lo dijo Noemí Martín y hay que reconocerlo con total humildad. Disculpe, ¿y ningún control jurídico de los que acompañan normalmente al procedimiento legal, en este caso de un decreto, apercibió sobre esa cuestión? Pues la casuística del ERA que había con las liquidaciones era muy específica y realmente nosotros al elaborar el decreto tuvimos en cuenta todas las aportaciones que en ese punto se nos pusieron de manifiesto en el ERA, ¿no? Desde el ERA. Y bueno, realmente este tema no se nos manifestó a la Secretaría Técnica y realmente, pues, si se nos hubieran planteado qué ocurría con eso, qué ocurre si un residente fallece entre la entrada en vigor de la dependencia y hasta que aprobamos el decreto, ¿qué pasa con ese derecho de opción que estableció una de las disposiciones adicionales del decreto? Pues realmente lo hubiéramos contemplado y regulado seguramente, ¿eh? Pero desgraciadamente pues no fue así. A mí no se me trasladó. Yo realmente no caí en la cuenta porque si hubiera caído en la cuenta lo hubiera dicho y lo hubiéramos regulado. Y bueno, es una lástima que bueno se haya generado esa situación, pero yo las cosas es así y no hay otra cuestión. Muchísimas gracias.